podcast de películas en lucha contra el tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro octavo capítulo de Post Tenebras Lux. El día de hoy vamos a analizar la película Enamorada de 1946. Es una película bastante vieja. Como me tocó a mí proponerla, rápidamente daré la sinopsis. Se trata de un general de la Revolución Mexicana que toma la ciudad de... no es Atlixco, es Cholula. La ciudad de Cholula. Y empieza justamente a asumir las funciones de gobernante. De hecho, inicia una escena bastante chistosa y a mí me gustaría iniciar la discusión con esto. Que llegan todos a presentar sus problemas. A él le toca definir qué es lo justo y qué es lo injusto, ejecutar gente inmediatamente. Y cuando llega el profesor a pedir dinero porque no le han pagado, le da dinero que nunca se hubiera imaginado tener el maestro de la localidad. Pasa el tiempo y termina... de hecho, uno de los primeros encuentros es con el rico, un señor Peñafiel de ahí de Cholula. Y los azares del destino lo hacen encontrarse con su hija, que resulta que es esta María Félix. Y ahí inicia una historia de amor bastante interesante. En particular, a mí me gustaría destacar que esta película es como muy notorio la transición entre el teatro y el cine, como ya visto desde una manera independiente. Todavía los actores buscan ser mucho más expresivos en sus emociones o en la manera en la cual se presentan hacia el exterior. Lo cual puede parecer un poco fake, pero también es la manera en la cual se hace en teatro, ¿no? Entonces como que es una película donde es muy clara que todavía no se consolida el cine como tal, sino que es una pieza de transición entre el teatro y el cine. A pesar de que ya lleva su tiempo, ¿no? Ese es uno de los temas que quería plantear, pero el que más me llama la atención de todo... Bueno, son dos... los que más me llaman la atención. Uno, si quieren regresemos más adelante, es el tema del amor, pero el que también me agradó mucho es de que la revolución creó lo que en esencia era un rey, ¿no? Un soberano capaz de decidir sobre los destinos de los demás. Y por un lado se presenta con una carga ideológica revolucionaria, pero por otro lado creo que se apega a arquetipos que van más allá de la circunstancia histórica. No sé cuál es la opinión de ustedes. Pues yo nomás quería comentar el tema que mencionas de los actores que se ve que tienen como esta educación teatral. Me parece que hasta cierto grado es un poco un síndrome del cine mexicano, ¿no? Diría yo, de películas después 90, 2000. Y me parece que sí mencionan que justamente las escuelas de educación tienden hacia el teatro, y entonces por eso es bastante histriónico, ¿no? Para el vidente del cine. Y interesante lo que mencionas de las consecuencias de la revolución. Siendo honesto, no me quedó claro si era una... O sea, sí tenía ciertos valores a favor de la revolución, como el tema del trabajo, la igualdad, ya sabemos, las chairadas que he mencionado. Pero también veo un tema de respeto a ciertas figuras de autoridad que, pues, la realidad es que la revolución deterioró mucho, como es el tema del sacerdote y el tema del maestro. O sea, llega el maestro y tú tienes todo. Digo, eso sí podría ser parte de la figura de la revolución, pero la figura del sacerdote es una muy cuidada en toda la película, que creo que pues generó mucha... Pues fue un grupo antagónico, ¿no? De la revolución misma y posterior a la cristiada. De hecho, por las épocas no está tan alejado.
Entonces sí me llamó la atención esa narrativa. Sí, de hecho, coincido contigo en esa parte, o sea, como y creo que un liberalismo más militante digamos, del juarismo, incluso con Porfirio Díaz, ya adopta una forma distinta. O sea, esta película ya busca como una síntesis de las distintas posturas en la sociedad mexicana, buscando que sea más orgánica. Igual es un paso previo al prismo consolidado y sí entran como en discusiones filosóficas, pero más que nada buscando la unidad de la sociedad. No sé qué piensa acá Erregan. No, yo justamente, bueno, si quieren, doy una pequeña apreciación personal, digamos, como primera impresión y luego ya nos centramos sobre algún punto en concreto. O sea, como en la parte ya más apegada al guión, que en general me parece excelente. O sea, realmente los diálogos son magníficos. No me lo esperaba, y pues también quiero hacer aquí una pequeña acotación, decir que justo la selección de esta película viene o se propuso precisamente por las fechas en las que estábamos, aunque bueno, esto se tuvo que postergar un poco. Y a mí más bien, yo cuando estaba viendo la película me centré mucho, o bueno, la escena que más me llamó la atención fue justo el diálogo que se da entre el padre con el cura y el general, donde es un debate maravilloso sobre materialismo y tradición. No sé qué les pareció ese intercambio. Me pareció o sea, verdaderamente creo que es, bueno, al menos personalmente me pareció lo más brillante en cuanto a la pluma, digamos, de la película. ¿Nos los puedes refrescar? Sí, o sea, que uno estaba realmente, o ponía de manifiesto como el papel que tenía la iglesia y las promesas que presenta como tal esta verdad incomunicable, que para el revolucionario son vistas desde una perspectiva netamente individual, materialista. Es decir, bueno, pero todo esto que ustedes desde esta loma lo que nos prometen digamos, de recompensas, etcétera, no son en esta tierra, sino en este mundo al cual no podemos acceder en este momento, pero aquí nos toca sufrir, y todas estas quejas, digamos, de estos movimientos. No, si quieren igual meternos en el contexto histórico de quién está detrás de la revolución, pero sí creo que pone muy manifiesto claro esta idea, claro. Por ejemplo, que me parecía, o me parece interesante pensarlo desde Joseph de Maistre. De hecho, si quieres concluye tú la idea. No, o sea, como este debate que hay entre el intento de regresar a una suerte de pensamiento teológico premoderno versus ya una idea de hombre que no es, digamos, no perteneciente a una comunidad, sino ya es un individuo que pues es el hombre revolucionario material, y que la revolución no es como mismo, sino que es una enfermedad previa, y es todo lo que se encadena, y pues un poco conectándolo con el contexto de la película que vimos sobre un romance cruel, que también es en ese punto en el que se rompe la ruptura entre tradición, y que ya va a surgir hacia más bien como totalitarismo material, y bueno, ya se cierra el círculo. Pero no sé qué era lo que querías comentar. Algo mucho más específico, que ya me acordé de la parte del diálogo, y ya hacia el final me viene a la mente que el padre empieza a decir, no, pues la iglesia en sus inicios en México llegó y educó a la gente, y entonces el general le dice, entonces ¿por qué dejó de hacerlo? Entonces se queda callado, y luego la niñita dice, oiga, pa, ya le dio el chicharrón al padre. Sí, es justo esa escena. Y aparte, o sea, me encanta la manera en la cual retratan al general como un rey filósofo, ¿no? O sea, como aparte de ser una persona de acción, es un cuate instruido, porque también
en pinturas es conocedor, en ideas también es, o sea, como... Las medievales católicas. Ajá. Que me parece muy, muy atinado, Seferino, lo que mencionas del tema de esta lectura del inicio del purismo, porque tal cual es así, es hecha recién empezaba Miguel Alemán, post la parte de general que venía entregando Ávila Camacho, que podríamos decir esa era una narrativa un poco más confrontacional con el tema de la iglesia, y aquí es, ¿no?, el leninismo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la religión parte de la ideología del partido, ¿no? Y unir y fortalecer al país. Sí, es un tema bastante... O sea, no sé si es a propósito, no sé si hubo un ideólogo del gobierno participando en la generación de los guiones, porque pareciera que sí, ¿no? O es el espíritu de la época. No, bueno, yo creo que de ingenuos en el cine se entiende muy poco, considerando que son pocas producciones más en aquella época, que requieren de bastante capital. Al final del día, fondos, pues ya sabes, de Televisa, Estado, etc. Y es un, como bien mencionan, Kerrigan es un guión muy bien hecho, o sea, también denota bastante de la cultura del guionista. Ajá, otro elemento, digamos, otra pieza del rompecabezas que embona aquí es cuando va el gringo a defender al señor Peñafiel, al papá de la personaje principal, y dice, o sea, como es así porque así es, ya es viejo y ya son así sus ideas, o sea, como tiene que respetar que no es enemigo, sino más bien ya se quedó atrás, o sea, como justamente es otro de esos elementos de vamos a crear una nueva sociedad, y aun cuando haya gente en contra, no es que sea el enemigo, sino pues ya, o sea, como ya es parte del pasado. Que me llama mucho la atención, hay varias figuras, digo, otro tema que podemos mencionar, el tema del gringo, que obviamente a fuerzas termina perdiendo, la termina pelando en la película. Que realmente el gringo no peca de absolutamente nada, es un hombre bastante decente, pero pues era gringo, no se iba a poder quedar con María Félix, pero también cómo es que juega, o sea, al que ponen al más bajo de todos es al comerciante, ¿no? Como justamente... Pues eso es justamente el tema que quería tocar, ¿verdad? O sea, que previo a la revolución se estaba gozando de un cierto desarrollo industrial en México, lo que posibilitó un poco esta frase ya un poco popularizada a partir de ciertas imágenes de Good Times Create Weak Men, o sea, que llegó a tal punto de desarrollo, pues, el México prerevolucionario, por así decirlo, en el cual pues, la sociedad estaba viendo una cierta bonanza, pero ya hasta cierto punto de un sentido tradicional, completamente nihilístico y materialista, que posibilita que fue la carne de cultivo para potencializar los movimientos, digamos, que buscan desquebrajar el antiguo régimen, por decirlo entre comillas. O sea, si es este punto muy sensible donde la época de los mercantes, así como lo mencionas, que la película se nota que tienen la apariencia de ser hombres débiles que hasta se arrodillan ante el general pidiendo clemencia. Regala a la mujer, ofrece a la mujer, pero ahora me llama la atención, el comerciante se ve malo, pero el aristócrata, que como no hay aristocracia en México, es el del apellido del abolengo, vaya. Ajá. Él sí es un hombre pues, respetable, como que sí tiene su legitimidad, ¿no? Pero sí ve un desdén a la clase burguesa. Es justo eso, sí. Claro. Sí, claro. Aunque también lo expresan bastante claro, ¿no? Que la razón por la cual incluso lo ejecutan
es por jugar con ambos bandos, o sea, porque dice, casi le dices que tú no crees en nada, o sea, tú nada crees en la ganancia y no te comprometes con ningún bando y tú me estás suplicando y me estás mintiendo con que no tienes dinero, pero pues yo tengo la información de que sí, o sea, como, o sea, no eres nada, eres basura. Digo que es la clase, en el fondo sí es la clase burguesa postrevolucionaria, que fue lo que terminó haciendo, te acoplas, claro. Te acoplas. Que también, digo, obviamente es con la pistola en la cabeza. En la cabeza. O sea, obviamente no lo vendían tan así, ¿verdad? Porque aquí el general como que respetó al gringo porque pues, le fue claro. Sí. Y también de una burocracia por ahí, o sea, institucionalizada del maestro, digamos. Pero justamente en este me parece increíble el manejo de las castas, ¿no? Es un tema que hemos platicado de en la cabeza va el rey, en segundo lugar los guerreros, luego los sacerdotes, los mercantes al final y los esclavos hasta abajo, los esclavos hasta abajo, así es. Pues es que es interesante porque justo en la otra película que ya tratamos, que igual está en este mismo punto, ¿no? Entre post revolución en sus diferentes épocas, tienen esta misma tendencia, digamos, y aparecen las mismas figuras. O sea, el sistema de casta siempre está bien definido, y aquí en esta película en particular, hasta la sátira que hay con la casta que va a ser reemplazada de alguna manera, pero que ya después tendrá otra vez su papel preponderante, que es la clase de los mercantes, es a la cual se le va a vilipendiar, por así decirlo. Y curiosamente, que ese ya es digamos, la cereza del pastel, es la relación, ahora sí amorosa, entre el revolucionario y la hija de un terrateniente. Claro. Muy acaudalado. Y es maravilloso. Y si quieren empezamos a avanzar un poco en la película. Yo me quedé como al diálogo que tienen en la cantina, que es hermoso creo que ya es como el simping, o sea, ya de renunciar y entregarte a la mujer y arrodillarte, etcétera, y eso ya es como el whip, o sea, ya es como el meme de ya cuando estás así todo en llamas porque ya ha triunfado el mal por completo. Pero bueno, sí. Un tema que se me hace muy interesante de lo que mencionaba, por un lado, oye, ¿qué tanto es parte del zeitgeist y qué tanto viene siendo como narrativa oficial? Porque si hay cosas que digo, imposible que lo hubieran escrito hoy en día. O sea, pero imposible por los mismos elementos o referentes mentales que tiene. Desde la broma, por ejemplo, del cohete, que la tienda entera de cohetes explota y es un chiste en la película sin consecuencia alguna. Hasta pues, todo el tema del cortejo y obviamente la violencia doméstica. Imagino, porque las cachetas era chiste, ¿no? Y jaja, María Félix. Y no se deja y le da cachetas a todos. Y el otro se la devuelve en una. Pero se ve como justificado dentro del contexto, ¿no? Porque si no, pues ya le había dado como 3. Exacto, es impresionante cómo funciona dentro de la película. El viajar en el tiempo es muy valioso porque pues son arreglos institucionales y de valores que fueron cambiando con el tiempo, incluso poco a poco. Y la poca relevancia que ya tenía ya el peso de poder que tenía ya el clero, de tal forma que el mismo general termina golpeando también al padre. Es un desprecio ya de que nosotros hemos triunfado y ustedes ya no están a la cabeza en la parte más alta del escalafón. Claro. Ahora, sí, igual otro que me parece bien interesante, porque igual, o sea, retratan el personaje de María Félix. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre, el nombre del personaje. Beatriz, ¿no? Beatriz Peñafiel. O sea, retratan el personaje justamente como lo máximo, lo más bello, digo, puede que sea difícil, pero es entonces, o sea, ahí me encanta el contraste que existe entre la narrativa de ese tiempo de cuál es como una, digamos, una mujer alfa, una mujer top, y actualmente.
Actualmente sí sería alguien altamente educada y en cambio ella es muy claro que pues es una persona bastante normal en cuanto a sus ideas y su forma de ver el mundo. No, como que, ¿qué tal que el chamorro parece algo atrevidísimo, ¿no? Como Ajá. que le vio el chamorro y, pues mira, velo. Y el mismo vestido, ¿no? Muy atrevido para la época y dices, no, hombre, esto lo usa mi abuela. Pues sí, seguramente la abuela era de esa época, era... De hecho, sí. De hecho, sí. Ahora, me llama la atención también cómo la relación se centra en el tema del cortejo, ¿no? No tanto ya en la relación en sí. Realmente no hay relación entre ellos. O sea, realmente nunca conviven. Le declara el amor como 2 veces y le llegaban buenos chismes de que sí era honesto y sincero su amor. Pero de amor nomás hubo pues un vistazo de chamorro y quedó ahí. O sea, pero mi punto es como que todo el peso romántico cae ahí y ya una vez que se institucionaliza, venga, o sea, eso ya es el peso de la institución. Allá como que ya no importa, te gustó, no, pues ya decidiste, ¿no? Y Pero, cuando me preguntaba, oye, papá, tú te robaste a mi mamá. Eso estuvo genial. Decía, sí, pero te casaste con ella, sí, como hombre decente, no sé qué, pero era como, todo lo importante al final del día es que te iba a llevar a la institución del matrimonio. pero después de todo, o sea, creo que digamos aquí como una de las tesis que hay es la conclusión de esta relación. Es decir, estamos hablando de una mujer que pertenecía a una casta superior a la que está el general y que pone de por medio a través del diálogo que ella misma tiene, o sea, porque ella siempre se refiere con desprecio a los orígenes del general. Un pelado. Un pelado, Vaca. Ajá, exacto. Que eso me llamó mucho la atención porque la casta de la que ella viene y de la que viene el general es justo, o sea, la desigualdad ante los hombres que era muy clara y que era, vaya, que se respetaba, por así decirlo, la desigualdad de los hombres del antiguo régimen, que es el que desaparece, al cual pertenece esta mujer, frente a que también lo dice, o sea, a lo largo de la película hay muchas ocasiones en las que se manifiesta esta necesidad por decir que con la revolución ya se pone el piso parejo de esta como idea republicana de que ya todo se vuelve una utopía y todos seremos iguales. Pero a fin de cuentas, el hecho de que estas dos clases se encuentren ya es como el síntoma de la modernidad. O sea, ya como esa síntesis de republicana ya que va a aparecer después. O sea, después de tal cantidad de insultos y de no poder pertenecer al mismo entorno, que ya luego muchas películas de estas así ya más contemporáneas quieren como quieren romantizar esta desigualdad, pues acá está muy clara como estas dos ideas que están chocando, pero pues sí, o sea, justo esa síntesis ya es la modernidad como tal. O sea, que Claro. parecería imposible. No, y no solo eso, sino que también te plantea el tema de que, o sea, ella critica a las soldaderas y no las baja, o sea, las pone en el plano más bajo y Sí. él las defiende y dice, o sea, como ellas hacen cualquier cosa por su hombre, o sea, como como no son cualquier cosa, a diferencia de ustedes que solamente se casan por conveniencia. O sea, la recta final de la película se trata de eso, ¿no? Del debate interno, o sea, interno de ella y el externo de que la situación es bastante inestable. O sea, como es una historia de amor, pero es en el contexto de la Revolución Mexicana. Y él va, se estrella contra la pared. Sí les impea, o sea, como sí, hace, sí, hace varios intentos, al final fracasa, pero ya cuando llega el llamado a la acción pues abandonar todo, él cumple con su deber. Y entonces llega el momento de decisión de ella, que es justo cuando está en su matrimonio civil, ¿no? Claro. Y Que ahí me adelante. llama la atención porque que al final del día él está renunciando a la batalla revolucionaria, ¿no?
¿Cómo? O sea, él está diciendo, vamos a desocupar no vamos a pelear. Digo, no sé si estaba pensado de alguna manera o nada era para hacer que la trama avanzara, pero yo tuve la percepción de que era porque había una diferencia numérica bastante importante. Ok. Pero a mí me dio la impresión de que es el general como, de cierta manera, pues reconociendo que hay causas más nobles que la revolución. Ajá. Sí, que morir en una pelea que no tiene sentido. Sí, ¿no? Y eso nos lleva al final, que es una escena maravillosa. Él montando a caballo y la María Félix siguiéndolo a pie. Me recordó un poco justo a la imagen como del chat, pues aquí sí ya patriarcal imponiendo completamente su potestad. Así. Que ya igual sería como, o sea, hoy sería imposible esa fotografía, ¿no? Postrado así sobre el caballo, acá lo pondrán al revés, ¿no? El de abajo y la mujer arriba, etc. O sea, sí, es maravilloso esa escena. Sí, por eso digo, yéndonos a la filosofía popular, detrás de cada gran hombre y una gran mujer, y cómo se maneja ese rol, ¿no? De que la mujer en la vida pública ejerce ese rol de respaldo, pero en la vida privada ella es la que manda y da los chingadazos. Claro. Digo, por más que digan que pues que no, pero pues la realidad, o sea, a nivel interno, a nivel privado, pues y venga, pues que si la María no se dejaba, oye, todas las triquiñuelas que le hacía de chiste, dices, hija de su mañana, o sea, esta mujer está loca, yo no sé por qué todavía anda el canijo atrás. O sea, a mí me me agradó mucho cómo estaban estirando la liga los dos, o sea, creo que también, y yo creo que es atemporal, pues hay mucha gente que dice, no, pues hay mejores cosas que hacer con la vida que estar, que estar buscando a alguien que no te quiere, pero ahí era muy evidente porque uno tenía, la perspectiva de ambos bandos, de que en los dos había interés, obviamente era mucho menos pronunciado en esta Beatriz, aunque sí se transmitía en la película, ¿no? En el tipo de preguntas que hacía, en cómo se comportaba. Entonces, para mí es un juego extremadamente divertido ese de cómo estuvieron estirando la liga para ver quién ganaba. Sin embargo, fue la circunstancia la que los llevó a tomar una decisión. No, porque si ellos lo hubieran seguido por su propia cuenta, yo creo que nunca hubiera pasado nada. O sea, ella se hubieran dirigido al abismo, ella, pues justamente renunciando a la posibilidad de esta clase de amor y él también renunciando a ella. Ahora me llama, digo, regresando al tema de vocal, ni un beso, ningún tema de sexualidad. No obstante, sí diría que esos momentos de solemnidad que se le da dedicados completamente al altar, ¿no? Ajá. En gran parte. Ahora sí que, o sea, no sé si, digo, yo agradezco mucho la recomendación, pero venga, o sea, se nota que pues tal cual pensaban bajo códigos completamente diferentes, ¿no? En los de hoy en día. Sí, y también o sea, creo que es un momento de intersección, así como platicábamos de, pues sí es la revolución, aparte el viejo orden de la sociedad, y aparte esto también se debe confrontar con pues una reflexión del orden natural de las cosas, ¿no? O sea, como el fuerte es el que da las órdenes, y al final también la atracción final, que es una cosa más biológica o incluso espiritual, termina siendo algo más fuerte
que sus discursos o que la presión de la sociedad. Eso también me llamó mucho la atención, o sea, como si hay varias capas de significado y no sé si son deliberadas. De acuerdo. No, no. Y simbólicamente la película es muy potente en ese sentido. O sea, el clero que siempre ha estado presente, tanto pre como post revolucionario en el México contemporáneo, que es algo que tenemos completamente arraigado, que sí hay una imagen, que sí hay una clara imagen de la fortaleza del hombre, por más que se quiera intentar borrar eso. Y también la idea de cualquier crítica a la modernidad, que es, o sea, simplemente qué es lo que se está reemplazando, por qué se está reemplazando las cosas antiguas o viejas o arcaicas que podrán parecer, y qué es lo que se está utilizando para reemplazar eso, si no son simples vacíos, misterios filosóficos que son completamente, vaya, ininteligibles, o sea, y en ese sentido creo que la primera parte de la película se centra, creo yo, mucho en ese debate de pues, por qué se está luchando, qué es lo que se está reemplazando, la parte del amor y luego ya la conclusión. Y justo ya quería que retomásemos ese diálogo que hay, que me pareció muy gracioso, entre uno de los generales del ejército y el protagonista, que están tomando unas tequilas en una taberna, bueno, en una cantina, mientras está sonando de fondo, creo que la canción de la Adelita. Y cómo se siente profundamente arrepentido de que el amor de su vida, y este era el consejo que le daba, se había ido porque no le había pedido perdón porque estaba siendo muy macho. O sea, entonces, ¿qué se supone que, cuál es el consejo? ¿Ser un simp? O sea, y entonces otra vez crear este círculo infinito de ser the weak men create hard times, o sea, ¿de qué se trata? Era como, o sea, yo no entendía ese consejo, era como, o sea, arrodíllate, yo me tenía que arrodillar, mi general, algo así le decía, y si yo me hubiese arrodillado, la tendría todavía mi general, y todo, o sea, tomándose tequilas, así ya estaba completamente perdido en conciencia, subordinado. Y el otro se lo queda viendo, analizando, le dice, no, creo que tienes razón. Y las siguientes escenas son mariachis, o sea, ¿no? Ponen los mariachis en su casa. Entonces, de verdad me pareció muy graciosa esa escena, o sea, y creo que también como que enaltece un poco esta idea del simp, ¿no? No, Claro. desde luego, o sea, sí, de verdad, o sea, todo el tema de este cortejo, digo, si lo ves en términos prácticos, pues sí es poco aconsejable, porque, o sea, en el sentido de que sométete completamente, y yo insisto, por la idea, ¿no? Por el arquetipo de ese amor cortés que tenemos grabados en la cabeza, realmente no por una relación que haya existido previa, ni por, ¿sabes? O sea, todo fue lujuria romantizada. Sí, además, los intentos de cortejo son bien extraños, se ven hasta cierto punto acartonados, no sé. Eso para que veas, solo en su época lo entienden, o sea, eso sí. A ver, la parte de cuando quiere hablar con el padre de Beatriz, con el señor Peñafiel, o sea, como, ¿qué es eso? No, pero es que es impresionante. Lo importante es que él llega puntual, ¿no? O sea, sí, de acuerdo. Pero después, oye, no, yo ya le di la palabra a tu papá de que iba a hablar con él. O sea, como pidiéndole obviamente la mano o algo por el estilo. O sea, pero mi punto es de que esta relación entre entre suegro y yerno, o sea, pues es tan más importante que, oye, pues no me querrás acá, pero yo ya le di tu palabra a tu papá de que pues yo vengo a hablar contigo. O sea, yo vengo a hablar con él. Digo, y también contigo, pero no me vas a correr de acá, pues, o sea, yo al final del día yo le di la palabra. Y de ese estancamiento también de inmadurez que presenta la mujer. Se comporta como una niña, pese a haberse postrado al principio como una mujer muy refinada y ya sabes, inquebrantable, etcétera, y termina comportándose como una niña frente al general. Exacto, a quien puede matar, a quien está decidiendo sobre el cuello de su papá. Exacto, y esto es lo que se está sometiendo, el que al principio te da la imagen de ser el chat, ¿no? Que se va a terminar arrodillando, llevándole serenata a esta mujer.
por el consejo de un embriagado general. O bueno, no sé cuál era el rango de este viejo que le da ese consejo de no, por favor, no haga lo mismo que yo. No, ahora, es un consejo de un amigo en la peda, o sea, ¿qué clase de seriedad puede hacer eso? Ahora, él se arrepiente de haber tenido a su papá pues, a punto de fusilar, pero no se arrepiente de haber fusilado al comerciante. Y se la dice a la esposa y dices, bueno. Ajá, y es sorprendente porque, o sea, no creo que esté arrepentido porque sea filosóficamente, haya reflexionado mucho sobre el tema, sino más bien por ella. Entonces, ¿dónde quedó la justicia? No se puso a pensar en su casta, que es un guerrero que cuida la civilización. Ella dice, yo me enteré de todo, gracias, o sea, de que no te tengo rencor. Y se saca, o sea, sí, le llegó el chisme, obviamente se lo creyó, sí, directo no, sí, me ofreció. Y qué bueno que mataron a mi esposo traidor. Digo, como narrativa me parece excelente, o sea, sí, definitivamente disfruté mucho esa parte de cómo están construidas las conversaciones entre los personajes, pero no sé, siento que sí, me falta un poco más de esa entre la relación amorosa, que pues, al final de cuentas no sé cómo, como que concluye demasiado superficial, por así decirlo, no lo sé, no me terminó por convencer eso, ni menos el approach como tal que se dio entre los personajes. Claro, incluso yo lo vería como falla del guión, porque si se fijan, o sea, como lo que hace que avance la historia, es que se topan en la iglesia, o sea, y aparte solos, o sea, como que no tiene ningún sentido eso que sucedió, o sea, como... yo cuando lo estaba viendo dije, o sea, como ¿quién planeó esto? O sea, como cualquier persona que lo analice con cierta profundidad va a entender que esto fue nada más para hacer que avance la historia. Ahora, la fotografía de Gabriel Figueroa, ¿qué les pareció? Pues yo más bien creo que me convenció un poco más la banda sonora, no sé ustedes. A mí, ajá. ¿En qué? Los sonidos me sonaron fuera. Al principio, no recuerdo. Un poco como es que justo eso que decías al principio sobre prestar mucha atención como a la reacción que había sobre los rostros de los personajes, conectaba muy bien justo con los arreglos musicales. Eso me gustó mucho. Claro. O sea, no que imagen como este cierto rostro como de preocupación o de misterio, y justo en ese momento hace un clic muy, muy interesante con lo que sucedía con la banda sonora. O sea, eso creo que lo hicieron bastante bien. Eso me gustó mucho. Muy propio de la época también, creo. Sí, de hecho, o sea, como creo que durante cierto tiempo me puse ahí a explorar las películas de la época y sí, o sea, como todos estos como valores de la grabación de películas, o sea, tanto la banda sonora como la fotografía, incluso los guiones son normalmente muy bien estudiados, o sea, sí se le echaba bastante esfuerzo en tener buenos productos y ya después todo se fue al demonio en los 60. Pero bueno. ¿Tomamos conclusiones o...? Sí, conclusiones, ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, empezamos, si quieren yo empiezo. Yo me quedo con la calificación normal, el 3.5. Me gustó más que nada la idea de plantear algo de mucho más allá en el tiempo, algo más atrás. O sea, como hemos estado jugando entre los 60, 70, 80. También comunicarnos con algo tan antiguo hace justamente sale por completo de nuestro marco de referencia y entonces ya uno se pregunta de qué es lo que realmente estaban pensando y cuáles eran las discusiones relevantes en ese tiempo y yo creo que es el valor que más le extraigo y también pensar en qué es lo eterno, cuáles son los valores que no perecen con el tiempo y eso
Eso también me gustó mucho de la película, como les comenté, o sea, tanto siempre hay un arriba y un abajo, y siempre hay la atracción entre el hombre y la mujer. Eso se retrata bastante bien, y creo que dentro de 50 años quien la vea va a percibir lo mismo. Andrei. Yo, a mí me encantó en lo personal, sobre todo viéndolo también como documento histórico, no nomás como documento artístico, porque realmente pues, es muy, muy difícil pues, luego pensar fuera de tus paradigmas actuales. Y entonces en ese sentido hubo mucho de nostalgia y efectivamente mucho de mis abuelos que vi reflejado en la película, para bien y para mal. ¿Y de calificación qué le das? De calificación le doy un 4. Bien. Bueno, creo que, cierro yo. Yo también le doy un 4. Yo realmente disfruté mucho el guión. Fue lo que más me mantuvo con singular atención. Y de igual manera, así como ustedes, sobre todo una época que es muy poco explorada. O sea, creo que es el cine de oro mexicano. No lo tenía yo la verdad es que no lo tenía en el radar. Un poco igual atravesado por esta espada anglosajona ya monopolizada del cine, o más bien como eurocéntrica más bien, y hay mucho de valor ahí, tanto histórico como filosófico, y eso fue algo que disfruté también, porque el debate en el cual yo estoy incrustado un poco también está presente aquí, por lo mismo, esta ruptura entre tradición y modernidad está muy, muy, muy bien aterrizada en esta película. Y bueno, más allá también de los otros temas, como el del amor, por ejemplo, que es en el cual está centrado hasta en el título de la misma, todo lo que envuelve a los personajes, lo que está detrás, el contexto histórico es clave, y bueno, los papeles, las actuaciones a mí me parecieron también muy buenas, destacables. La de Pedro Armendáriz es realmente formidable. La banda sonora me pareció también muy buena, que hacía una conexión muy, 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 muy interesante. Entonces, sí, yo me quedo con 4 estrellas, y no creo que sea la última del cine mexicano que tendremos en el canal. También fue un tributo, bueno, más bien, no un tributo, haciendo un poco, estamos un poco integrándolo con las fechas que bueno, la idea era grabar el 16, pero no se pudo por cuestiones técnicas. Pero bueno, parte de esta película es por el 16 de septiembre, señores. Perfecto. Sí. Entonces, con esto concluimos el capítulo 8 de Post Tenebras Lux. Habrá muchos más adelante. Nos vemos.